ustedes conocen toda la repercusión que ha tenido el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la calidad de la democracia en la República Dominicana. Informe que está siendo objeto de análisis en distintos ámbitos, sobre todo a nivel académico, social, político también. Tenemos aquí con nosotros, y es un placer recibirle, a dos del equipo que participó en la ejecución de ese estudio. Se trata de Carlos Morel y Anselmo Muñiz, que forman parte de un instituto especializado en investigación social. Sí. Bienvenidos, y dos jóvenes además, sí, promesa para este país. Qué bueno que ustedes estén su formación primordial es sociología. ¿Son sociólogos o qué? Nosotros los dos estudiamos primero Derecho. Derecho. Y luego después estudiamos métodos de investigación y estadística a nivel de maestría. Particularmente concentrado en áreas de desarrollo, o sea, de países en vía de desarrollo. Ok, muy bien. Qué bueno. Pero cuéntenos entonces, ¿cuáles fueron los principales hallazgos de este estudio? Ya aquí tuvimos en 2 semanas atrás, que inmediatamente salió al representante del PNUD, al saliente representante y coordinador del Sistema de Naciones Unidas acá en el país, hablando del tema. Pero cuéntenos ustedes, y cuéntenle a la teleaudiencia, cuáles son los hallazgos principales de este trabajo. Bueno, gracias Alberto. Bueno, primero, buenos días. El informe, es bueno primero establecer que el informe no levanta datos, sino que más bien sistematiza una serie de datos disponibles en las bases del Estado dominicano, en base de datos de organismos multilaterales y encuestas e índices internacionales. Y en ese sentido, el informe analiza 108 indicadores, algunos de los cuales son incluso indicadores compuestos, es decir, que a su vez te dan información de varios otros indicadores más. Principalmente, el informe analiza 6 dimensiones de la democracia, de la calidad democrática en la República Dominicana, de manera comparativa con países de la región, y en algunos casos con países a nivel global, y de manera histórica. Tratamos siempre de buscar datos que permitieran ver la evolución por lo menos a 40 años, en algunos casos, en otros quizás menos porque se tenía menos información disponible. Sobre todo, el informe lo que demuestra es que en estos 40 años desde la primera transición democrática de 1978, el país ha avanzado en términos de lo que implica la gestión o la administración de la sociedad, digamos la modernización de los dispositivos del poder. Sin embargo, no ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con la consolidación del Estado de Derecho, de la institucionalidad, como ustedes comentaban en el segmento anterior, tampoco en lo que tiene que ver con el progreso social y la calidad de vida de la ciudadanía, que son, bueno, los 6 parámetros que ustedes tomaron en cuenta fueron para medir la calidad de la las democracia. 6 dimensiones. Son derechos políticos y sistema electoral, derechos fundamentales, Estado de Derecho, calidad de la gestión pública, calidad de vida, equidad social y económica, y cultura política democrática, que ya se tiene que ver cómo los ciudadanos. Los hallazgos, en ese sentido, ¿qué fue lo que nos indicó el...? Bueno, por ejemplo, en el tema de derechos políticos y sistema electoral, o sea, digamos que de los varios indicadores y componentes se demuestra que bueno, ahí teníamos 30 indicadores, de los cuales 10 quedaron deficitarios, otros 10 quedaron intermedios y solo 10 quedaron satisfactorios. Sobre todo se resalta entre los que quedaron deficitarios el tema de la falta de democracia interna en los partidos políticos, la falta de transparencia del financiamiento de los partidos políticos, la vinculación sobre todo clientelar de los partidos con sus bases, la falta de autonomía del órgano electoral, la concentración de los medios de comunicación y la presencia de la autocensura. Y aunque quedaron, digamos, en un rango intermedio otros indicadores de libertad de expresión, hay que señalar que tanto para el informe de libertad de expresión de Freedom House, que fue una de las fuentes, como para los informes de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión de la OEA,
estos indicadores han ido perdiendo, o sea, hemos ido empeorando en los últimos años, y aunque no es una situación crítica como otros países, por ejemplo Nicaragua, pero sí hay cada vez más reportes de periodistas que encuentran difícil hacer su trabajo de manera independiente. Entonces, también quedó bastante mal, de los peores de la región, el tema de la compra de votos y el tema de las irregularidades en el proceso electoral. ¿Qué indicadores quedan más o menos bien posicionados? El tema de la capacidad administrativa, la gestión del registro de votantes, etcétera, lo que nos indica que si bien hay una mayor capacidad tecnológica para gestionar los procesos electorales, no existen las condiciones políticas de autonomía e institucionales para garantizar que las elecciones sean justas y competitivas. Sobre todo porque el financiamiento de las elecciones no está controlado y porque la autonomía del órgano electoral y la confianza de la población en el órgano electoral son bastante cuestionadas. Cuando ustedes hablan de autonomía, específicamente, ¿a qué indicadores se refieren? La autonomía de la Junta Central Electoral. Sí, exacto. La autonomía en cuanto a cómo cómo son designados los miembros, que sigue siendo nuestro país un órgano que depende mucho de los poderes políticos a los que se supone que tiene que controlar, y sobre todo del Poder Ejecutivo, que es uno de los indicadores más problemáticos. También, bueno, vale resaltar que las fuentes de estos datos son diversas, son encuestas internacionales, que no son datos, digamos, que se lo inventó un Juan de los Son Faroles. diferentes fuentes que ya hicieron estudios. ¿Verdad? El árbitro de unas elecciones es la Junta Central Electoral. Entonces, sí, exactamente. Entonces, que la capacidad de arbitraje, de independencia de esa Junta Central Electoral esté cuestionada en ese informe, realmente es algo muy preocupante, sobre todo es grave. Esos mismos indicadores muestran que a finales de los 90, después de la crisis postelectoral del 94 y las reformas que se iniciaron ahí, esos indicadores muestran una mejoría, pero esa mejoría se estanca hacia 2004, 2006 y luego empieza lentamente a caer desde el 2010, 12 en adelante. Entonces, eso es lo más preocupante, que no solamente nunca llegamos a altos niveles, sino que estamos retrocediendo. Y que lo bueno duró poco. Sí, exactamente. sí. Y ustedes y los también, otros indicadores. el clientelismo, por ejemplo, que ustedes lo mencionaron entre uno de esos indicadores. ¿Qué ha pasado? ¿Qué muestra el informe? Ese indicador ha quedado entre los últimos, o sea, hemos estado entre los últimos de la región todo el tiempo. Ese indicador realmente nunca ha mejorado en el periodo de tiempo para el que se tienen. O sea, en estos 40 años. Quiere decir que en 40 años el clientelismo ha seguido siendo la principal forma de vinculación de los partidos con sus bases. Este es un indicador que, digamos, que es en una escala donde lo peor es una vinculación completamente clientelista y la más alta es una vinculación completamente programática. Compara al país con 30 países de la región. Hay algunos países para los que no se tienen datos, otros como Cuba lo excluimos del análisis porque Cuba ni siquiera es una democracia electoral, por lo tanto no tiene sentido medirla. Sí, medirla y compararla. Y la República Dominicana se ha mantenido siempre entre el último y el penúltimo lugar. ¿Y con quién competimos? ¿Con Haití? ¿Con quién competimos? Con Haití, con Venezuela sobre todo, o sea, Venezuela recientemente, pero básicamente es República Dominicana, Haití, lo que se mantiene. ¿Y el segundo? La segunda dimensión, que es la de derechos fundamentales, principalmente pues mide el respeto a las libertades individuales, pero también la garantía de los derechos de las mujeres, el respeto a la diversidad sexual, el respeto a los migrantes, que son asuntos relevantes en el contexto dominicano, y resulta bastante importante señalar ahí que hay tres elementos, digamos, importantes. Los derechos de las mujeres, el país tiene resultados bastante malos, igualmente en el respeto a los migrantes y en el respeto a la diversidad sexual. Donde mejor nos va en el tema de respeto a libertades individuales, pero aún así, según los datos, por ejemplo, de la misma Procuraduría General de la República,
Entre 2005 y 2017 se registraron más de 3.500 ejecuciones extrajudiciales y personas muertas a mano de la fuerza del orden. Espera, entre 2000, 5 y 17. ¿cuántas? Más de 3.500 Ok. que tienen ellos en su registro. Y esto, aunque ha ido bajando, pero todavía son números bastante altos y sobre todo para el dato intermedio que ellos tenían para el año pasado, porque el reporte se trabajó el año pasado, se registraba un aumento de un 26% de ese tipo, o sea, de los llamados intercambios de paro con relación al 2017, lo que hace pensar que, En vez de aumentar, disminuir. exacto, aunque venía disminuyendo, es posible que el año pasado haya aumentado. Carlos, ¿y la cuarta dimensión? La cuarta dimensión fue primero está la de la tercera, que es la de Estado de La Derecho. tercera, sí. Sí, y esa fue una muy deficitaria. En la dimensión de Estado de Derecho, de 31 indicadores, 15 fueron en rojo, 4 en amarillo y 2 en verde. Y esa dimensión tiene mucho que ver con el funcionamiento, entre otras cosas, de lo que llamamos freno y contrapeso. Es decir, entre los poderes del Estado, qué tanto la actuación de uno es controlada o es vigilada por otros. Particularmente con lo que nos dimos cuenta que en República Dominicana existe un nivel de discrecionalidad muy alta por parte del Ejecutivo, que ni el Congreso ni el sistema judicial tienen mucha capacidad de controlar las acciones del Ejecutivo y no hay una respuesta o no hay una vigilancia continua. Los indicadores relativos a eso tienden a estar en rojo. Bueno, pero parece que los obispos y los sacerdotes de las 7 palabras leyeron ese informe, ¿verdad? Puede ser, puede ser. En comparación con otros países, en materia de Estado de Derecho, Bueno, ¿cómo mira, estamos? en comparación con 30 países de la región, Sí. estábamos entre los últimos 5 o últimos 6 lugares en diferentes indicadores. En comparación con países a nivel global de ingreso medio alto, que es el grupo que nos En el que estamos corresponde, nosotros. de 36 países estamos en los últimos 3 o 4, dependiendo del indicador, siempre. O sea, eso. Entonces, O sea, que el desarrollo económico no tiene nada que ver con el desarrollo exacto, eso es uno de los institucional. aspectos importantes. Sí, a pesar de que República Dominicana ha sido uno de los países que más crece, es uno de los países con menos seguridad jurídica, con menos calidad de vida para la población, precisamente por el tema que ustedes hablan, por ejemplo, ahorita. El aseguramiento ha aumentado formalmente, pero el gasto de bolsillo sigue estando alrededor del 45%, lo que quiere decir que aún tú tienes seguro médico, la mitad casi del ganancia va gasto para poca cosa. no te lo está cubriendo. Entonces, eso, o sea, ¿para qué lo tenemos entonces? Sí, sí. Y lo pagamos. Exactamente. Entonces, eso te demuestra a ti. Somos un país que, dicho de una manera, está desperdiciando su crecimiento económico. Si asumimos que el crecimiento económico es real y que los datos de crecimiento económico son reales, eso debería, y en la mayoría de países que pasa un crecimiento económico de esa manera, tiende, aunque sea mínimamente, a subir una serie de indicadores que en República Dominicana no están subiendo. Y aunque particularmente en este informe no hemos tratado eso, otras personas en República Dominicana, como por ejemplo Miguel Seara Hatton, ha analizado eso y él dice que nosotros somos de los 5 países del mundo que más ha desperdiciado su crecimiento económico. Porque al momento en que vamos subiendo lugares y posicionándonos mejor y mejor en cuanto al tamaño de la economía frente a muchos otros países que no suben, los números de calidad de la educación y los números de calidad de servicios básicos como de salud en República Dominicana ha ido perdiendo lugares. Pero ya se metieron en la cuarta dimensión. Sí, Exactamente. Que es la de calidad de vida Sí. y progreso social, ahí en educación todos los indicadores están Muy prácticamente en problemáticos. rojo, sobre todo porque ha aumentado formalmente la escolaridad en nivel básico. Sí. Pero en el nivel de secundaria ya estamos de entrada, aún formalmente, entre los últimos lugares de la región. Pero cuando nos vamos a la calidad educativa, definitivamente que el país queda muy mal parado, tanto midiendo el acceso igualitario a la educación de calidad, porque aquí hay un número muy reducido de centros educativos de calidad. Ni siquiera en el universo global de los centros educativos privados hay calidad. Claro que no. Es decir, es un número muy reducido y por lo tanto se queda en una pequeña élite. Y lo mismo pasa entonces con el tema de la salud. Como nunca ha arrancado el primer nivel,
de atención. Aquí la gente o sea, yo me autodiagnostico y voy yo directo al especialista. No hay un registro centralizado que le permita al Ministerio de Salud Pública tomar las medidas y las políticas de salud. Y por lo tanto la salud ya no se maneja no como un derecho, sino como Pero ahí siempre hay que bien que yo voy al aclarar algo, porque supermercado. creo que hay una confusión muy grande en la sociedad de que no ha entrado el primer nivel de atención. El primer nivel de atención ha existido desde hace mucho. El 78 estamos hablando aquí de atención primaria. El tema es que eso es a nivel público y es a nivel de los pobres. Y el Estado ha ido perdiendo capacidad. Los servicios estatales en materia de salud cada vez son más deteriorados. Por tanto, la gente común no los Claro, recibe. lo que Porque pasa ahora se está hablando de la atención primaria en el régimen contributivo. Claro, lo que pasa es que del para que seguro. un sistema de salud público funcione, realmente tú no puedes dejar que la gente elija Claro. como en el mercado, como si fuera un colmado, su médico de familia, sino que eso debe estar exclusivamente en el sector público y ya en caso de especialistas tú puedes derivar al sector privado. Aquí tenemos dos sistemas de salud que casi funcionan en paralelo. Se supone que el Ministerio de Salud regula, pero olvídate que el que puede nunca va a ir al sector público. La gente hace cualquier sacrificio para ir a los hospitales privados, a pesar del alto costo que tiene, precisamente por eso que tú dices. Y a pesar de que se ha ido deteriorando también el sector privado. Claro, también Porque ahora tiene más clientes, exactamente, porque son clientes, los pacientes Sí, son clientes. el indicador de cultura política y democracia. Ese es un indicador importante y novedoso. Generalmente eso no se mide en los informes de calidad, pero sí es una tendencia ya muy reciente y por eso decidimos incluirlo. Esto mide a qué nivel la ciudadanía dominicana ha adquirido valores democráticos. Y en este caso lo interesante es que el país queda más o menos bien posicionado. Lo que nos indica a nosotros, o sea, es uno de los países con mayor nivel de participación electoral en la región, uno de los países con mayor nivel de organización, de ciudadanía que más se involucra. Claro, ¿qué pasa? Que mucho de ese nivel de participación está concentrado en organizaciones religiosas, no en organizaciones sociales o políticas. Y eso es importante porque esta ola de proyectos políticos autoritarios a nivel global está muy atada a cierta visión extremista de la religión. De todas formas, sí nos indica que más que una ciudadanía autoritaria, lo que nosotros no tenemos es partidos políticos democráticos que de alguna u otra manera representen los intereses y las necesidades de esa ciudadanía en el espacio político. Porque aquí muchas veces se trata de culpar es que la sociedad dominicana es así y por eso no podemos. No, lo que pasa es que nuestros partidos políticos, que son los encargados de orientar y educar políticamente y sobre todo de llevar esas... Porque son los que manejan el Estado. Exactamente. Esos son los primeros que fallan. Esos son los primeros que tienen a nivel interno una cultura de opacidad, de autoritarismo, de que aquí el jefe soy yo y de que hasta que yo no me muera nadie más viene. Entonces... O sea, sigue vigente aquella máxima de cuando va la guerra. Nos que mientras respire, nadie aspire. Nos fuimos a analizar la sexta dimensión y dejamos la quinta. Aunque en alguna medida se metieron. Sí, ¿sabes? La quinta dimensión entonces es la equidad. Calidad de gestión. No, la equidad es la calidad de gestión de la gestión pública. De la gestión pública. En esa dimensión el país tiene un desempeño más o menos intermedio, pero esa dimensión se refiere sobre todo, como le decía al principio, a la modernización de los dispositivos del poder, es decir, la capacidad administrativa del Estado. De todas formas... O sea, que las oficinas públicas... La profesionalización, paguen, por ejemplo, a través de tarjeta, la bancarización. La profesionalización de la burocracia estatal. Sí, la carrera... Sí, el uso de computadora, de página web. Eso demuestra que muchas veces uno cree que los problemas de este país no se pueden arreglar, pero realmente las instituciones públicas han ido mejorando en su capacidad de actuar. Si volvemos, por ejemplo, un dato que lo muestra muy claramente, la comparación entre, que hablábamos anteriormente, de la Junta Central y su pérdida de autonomía frente a que la capacidad de actuar de la Junta, que es también un indicador que se mide,
está muy bien. Está Claro. en un 3. Tiene un padrón, por ejemplo, electoral. Está en un 3 y pico de 4, lo cual quiere decir que está muy alto. Entonces, la Junta, las políticas que tiene que implementar o que quiere implementar, la puede implementar. El problema es que no decide implementar esa política que ayudarían a mejorar el sistema electoral. Y lo mismo pasa con muchas instituciones del Estado, que o tienen la capacidad o están adquiriendo y están en proceso de adquirir esa capacidad de actuar. Lo que quiere decir que los problemas de déficit son hasta cierto punto una decisión de ciertos actores y no tanto una incapacidad de que República Dominicana es un Estado fallido, que hay simplemente zonas donde el gobierno no manda, como pasa en otros países, como pasa por ejemplo en México, que hay zonas donde el gobierno no controla. En República Dominicana eso no pasa. El gobierno sí es un gobierno capaz. ¿Y qué otro ejemplo se y puede sí es un señalar, gobierno fuerte. además de la Junta Central Electoral? Como avance, como Bueno, lo que pasa cambio es que significativo. la Junta Central Electoral es el único dato, vamos a decir, que tenemos específicamente de una entidad Específica. gubernamental. Pero hay Nosotros, entidades como claro, pues mira, impuestos internos. La Impuestos. DGI y el Banco Central son entidades, son ejemplos de entidades que en cuanto a su capacidad administrativa, pues Sin embargo, tienen hay una capacidad técnica. Ahora hace poco que se publicó un informe con relación a las trabas que tiene la ciudadanía para acceder a los servicios de las instituciones públicas. Y la Dirección General de Impuestos Internos quedó en tercer lugar entre los peores lugares. El primero lo encabeza... Claro, pero porque ya es un tema de transparencia. Eso todo vuelve y entra en los de Estado de Derecho. ¿no? también de acceso al servicio. O sea, para tú buscar un servicio, No, sí, claro, ¿cuánto pero te cuesta eso? Lo que Porque te digo es que ese tema no lo mide la dimensión de la calidad de la gestión, sino la de Estado de Derecho, porque entonces hay un tema de falta de transparencia que es muy grande aquí. Sí, como tú dices, la información pública, aún la información pública científica, es decir, por ejemplo, las bases de datos del Estado, no es que estén, por ejemplo, la base de datos, los datos duros, brutos, no es que estén a disposición así todos, solamente algunos, los que de alguna otra manera han sido curados, por así decirlo, y eso definitivamente que pesa en la baja calidad democrática que tenemos, esa falta de transparencia y esa dificultad que hay. Aquí hay una ley de acceso a la información pública, pero te la ponen en China. O sea, lo normal aquí casi es que tú pides, duran 30 días para darte la información que no es, y después te tiene que demandar en amparo, pero todo eso son trabas, porque no todo el mundo está para... Sí. ni tiene tiempo para Sí. estar todos los días Exactamente. brigando. La Iglesia Católica y ahora también la evangélica han estado cuestionando los peligros de que nos acerquemos a una dictadura o pérdida de democracia, en otras palabras. A la luz de todos estos datos, de lo que ustedes disponen, ¿qué nos dice sobre la democracia, sobre los peligros a acercarnos a una dictadura? Yo creo que lo más importante, y tal vez que cuando hablamos aquí, que hablamos de qué está bien, qué está mal, no se termina de notar, pero si uno ve el informe, gráfico por gráfico, tema por tema, lo más preocupante es la tendencia a la baja, incluso de indicadores que todavía uno los clasificaría como en verde o en amarillo, pero están en menos verde o en menos amarillo que hace 5, 6, 7, 8 o 10 años, o del 2000, que fue como el momento donde más cercano estuvieron muchos de estos indicadores, muchos de los indicadores particularmente procedimentales, o sea, relativo al Estado de Derecho, relativo a las elecciones, donde la cosa estuvo un poco mejor. Y desde ahí lo que vemos es esa tendencia a la baja. Y esa tendencia a la baja es sumamente preocupante. Y no debería alarmar solamente a las iglesias, debería alarmar a toda la sociedad civil, a todos los ciudadanos y particularmente a los partidos de oposición. Y a la clase empresarial, ¿no? Claro que sí, particularmente la parte de Estado de Derecho. Uno de los grandes problemas de República Dominicana y en donde estamos casi en rojo es en la eficacia y la capacidad del Poder Judicial. Entonces, en términos de negocios, significa que aquí hacer negocios es un peligro, porque en otros países tú no tienes que depender de confiar en tu socio, tú dependes de que si tu socio te engaña, tú tienes un sistema judicial que te va a dar una sentencia y tú vas a poder recuperar, aunque sea parte de lo perdido. En República Dominicana es
un costo muy alto acceder a la justicia, no porque la justicia sea cara, sino porque los procedimientos son lentos, porque el sistema judicial no tiene suficiente fondo para tener la cantidad de jueces o los jueces tener la suficiente cantidad de ayuda legal que necesitan para poder sacar sentencia a tiempo. Entonces, un proceso civil, un proceso comercial, te puede tomar años y años y años que tú dices, bueno, pero me robaron $1 millón, pero ¿qué costo significa para mí contratar a un abogado por 5 años para yo recuperarlo? Mejor, mejor me quedo tranquilo claro. Y simplemente aprendo que con pero esa persona no en la negocio. Crítica que han estado señalando, o la advertencia que han estado haciendo varios sectores, pues no solamente la iglesia, a la tendencia hacia el autoritarismo en la sociedad dominicana y sobre todo del gobierno, se fundamenta también en un asunto conceptual. La dictadura hoy no son como las dictaduras militares. Eso iba a decir que para responder la pregunta de Ana, a nivel global nos hemos dado cuenta que el autoritarismo ha encontrado formas de sobrepasar las formalidades de la democracia. Es decir, que vemos ya hoy, porque la dictadura no se parezca a la dictadura militar, no quiere decir que no sea dictadura. Sí, los controles sobre los ciudadanos. Mira, con estas intervenciones telefónicas, ustedes saben... La capacidad del Ejecutivo de designar casi dedocráticamente quién va a presidir la Suprema Corte, quiénes van a componer las altas cortes. La capacidad del Ejecutivo de prácticamente ordenarle a sus copartidarios en el Congreso que hagan esto o que hagan aquello. Si todo eso, de alguna manera, implica la concentración de poder cada vez más importante en el Ejecutivo y además la violación de la privacidad, el uso discrecional de esos poderes. Aquí, el uso discrecional del presupuesto público, que se supone que el Congreso está para fiscalizar en qué se gasta. No solamente que no te lo roben, no, incluso el gasto mal hecho, que son en otros países. Pero en Brasil destituyeron a la presidenta. Bajo el pretexto no porque se robó uno cual, sino porque lo gastó mal. Aquí los funcionarios gastan del Ejecutivo. Si cogen una partida de esta para dársela a otra. Y es como que, bueno, ellos, no son ellos los que deciden, porque su trabajo requiere... Entonces, todo eso implica un nivel de autoritarismo que va creciendo en nuestro país. Ahora, por ejemplo, el gobierno dispuso un aumento general de salario, lo cual estábamos reclamando mucha gente, el sector público, y lo aplaudimos. Pero lo hizo utilizando un procedimiento adecuado, eso no está contemplado en el presupuesto. Claro. Sí. Aunque eso le conviene en este periodo electoral, y creo que a los trabajadores del sector público les conviene, ha hecho algo que no favorece a la democracia y a la institucionalidad. ¿Qué le parece? Sí, pero antes de contestar, vamos a darle una pausa para que disfruten de este cafecito y volvemos con el tema dentro de breves instantes. Antes de la pausa conversábamos con Carlos Morel y Anselmo Muñiz sobre la calidad de la democracia en República Dominicana y los peligros que tiene esta sociedad, como advirtieron los obispos, de caer en una dictadura. Ustedes estaban analizando algunos de esos indicadores, así que... Antes de la pausa estábamos discutiendo sobre los problemas que causa el uso discrecional de fondos. Incluso en algunas ocasiones donde uno dice, bueno, pero es una obra de caridad, es algo bueno, la gente lo necesita, es una labor. Cuando se da en un contexto de discrecionalidad, es muy peligroso para la democracia por dos razones. Lo primero, que hay un proceso de lo que se le puede llamar cooptación, es decir, una obra que el gobierno debiera estar haciendo como parte de su trabajo, cambia a ser la obra de un político en particular, del presidente o de un ministro o de un diputado, pero de una persona individual que utiliza los fondos del Estado entonces para su propio proyecto. Y va y le dice a la gente, fui yo que te construí la casa, fui yo que te resolví el problema del desagüe. Y en vez de eso ir a una política de asistencia social que el resto de la sociedad puede medir y puede decir qué está funcionando y qué no, eso se convierte entonces en una relación clientelar. Y por eso que, por ejemplo, nosotros del instituto consideramos el clientelismo no como
un problema, vamos a decir, moral o un problema de vicios de la sociedad dominicana, sino como a la falta de programas sociales funcionales e institucionales que todo el mundo pueda transparentizar y discutir. El clientelismo viene a resolver esos problemas que la gente tiene, que son reales, y lo viene a resolver creando una relación de tú a tú. Como ha hecho, por ejemplo, Ana Mitila, el presidente actual. El presidente actual, desconociendo la existencia de instituciones públicas, cuyos incumbentes son dependientes de él, ha creado alrededor de 12 programas especiales. Y esos programas van desde programas municipales, que deben de resolverlo los ayuntamientos, o en el peor de o en su falta, la Liga Municipal Dominicana, o la Asociación de Alcaldes, todo esto que existe. El presidente ha creado un programa y él interviene en vertederos, él interviene en fondos, debía fondos para hacer tal o cual cosa. Pero lo tiene de reforestación, lo tiene de primera infancia, lo tiene de alfabetización, lo tiene de todo, lo tiene de microempresas. Claro. Y entonces eso genera una situación, esa discrecionalidad genera una situación de poca transparencia, pero también de discriminación en el siguiente sentido. Se supone que cuando una política social se hace, su target, cualquier persona dentro del target puede beneficiarse de ella. Pero cuando es así, no es eso lo que pasa. Porque entonces el político, en este caso los funcionarios, tienen un poder de decir, sí, a ti sí te beneficio, a ti no, pero tú me tienes que dar algo a cambio. Entonces ya no es un derecho. Ahora entonces yo estoy vendiendo esa política, ese derecho que era tuyo y que te corresponde, ahora yo te lo estoy vendiendo a cambio de tu voto, a cambio de tu afección política. Entonces eso genera, como dice Carlos, un vínculo, una relación de poder donde el ciudadano se ve subordinado y tiene que pagar, digamos, y debilita la calidad de la gestión pública. Sí, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el gabinete social? En este informe sobre la calidad de la democracia, ustedes vieron de alguna manera el impacto del gabinete social. Creo que en una investigación publicada por Diario Libre hablaba como que de un 23% o más de la población. Sí, no hay un gabinete, hay dos gabinetes sociales. Sí. No hay uno, hay dos. Bueno, está el de la vicepresidenta de la República. Claro, y está y el del presidente. Que ha creado una especie de gabinete. No analiza o sea, ustedes tienen el numerito a cuánto ha crecido, porque ese número de 23-24%, eso era para el año 2016. Entonces, estamos en el 2019. ¿Qué porcentaje de la población dominicana recibe del Estado una ayuda y de qué manera eso, como ustedes estaban hablando, se ve como que es un favor, no un derecho? Sí, pero eso es muy importante. Primero, el informe no analiza eso de una forma tan minuciosa. Es un informe muy general, basado en datos, como dijimos, en datos internacionales, que valora si se está haciendo bien o se está haciendo mal, pero no específicamente, no son investigaciones exhaustivas de cada punto. Claro. Pero lo más preocupante, entonces, de toda esta discusión que estamos teniendo sobre ese gasto de discrecionalidad, es que un país como República Dominicana necesita de programas de asistencia social para desarrollarse. O sea, tenemos una población que los sueldos, muchos de los sueldos están por debajo de la canasta familiar, una gran cantidad de personas trabajando en el sector informal que ni se sabe si están ganando bien, y si están ganando bien, entonces no tienen acceso al sistema de salud y cualquier enfermedad ya completamente. Y tenemos gente que vive en indigencia. Y un porcentaje de indigencia. Además, que somos uno de los países que más peligro tiene frente al cambio climático. Y el cambio climático no es solamente una cuestión, como a veces uno lo dice, eso es algo que nos afecta a todos. Realmente no, el cambio climático afecta primero a los más pobres. Cuando venga el agua, cuando vengan los desastres naturales, el todo que lo tiene que se hace puede poner una muralla, puede arreglar su casa, puede prepararse, pero la persona más pobre no. Entonces, ¿qué va pasando? Mientras esos programas asistencialistas discrecionales van fallando en crear una política que estructure el país para el futuro, una reacción que uno tiende a tener es a decir, bueno, hay que quitar todos esos programas sociales. Pero esos programas sociales son necesarios. Y esos programas sociales son una... Pero lo que estamos hablando, esos no, a propósito de la dimensión 5, de que ustedes hablan, que ustedes midieron, trataron de medir, estamos hablando de la calidad
de la gestión pública. ¿Cómo podemos hablar de mejor calidad de la gestión pública si tú tienes 2 gabinetes sociales, por ejemplo? Pero bueno, ahorita comentábamos nosotros el tema de salud. En salud hay 6 organismos estatales, 6. Cada uno es autónomo. No hay una coordinación efectiva ni una jerarquía entre ellos. Tú tienes el Ministerio de Salud Pública, que se supone es rector, pero no lo es. Tú tienes el Servicio Nacional de Salud, tú tienes el SENASA, tú tienes el IDSS, tú tienes la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. En definitiva, tú tienes un conjunto de organismos que cómo podríamos hablar de calidad de la gestión pública teniendo todo eso. Bueno, es importante ver también o aclarar que muchas veces la República Dominicana queda quizá mejor o peor en función de, porque es un informe comparativo, y cuando toda la región está mal, si tú no eres el peor, tú quedas intermedio, pero intermedio en el contexto de una región que está mal. Sí. Como el tema de la desigualdad. Toda la región de América Latina está mal a nivel de calidad de la gestión pública. Y por eso es que la República Dominicana parece que no está tan mal, porque, digamos, mediocre entre una región mediocre. Sí. Si tú lo mides a nivel absoluto o lo mides en comparación con... Sí. Y reglamentos y leyes tenemos por demás, además. Sí, hay un elemento que ustedes no han abundado, lo mencionaron, y es dentro de la cultura política y democracia, la prensa y la concentración de medios. Sí, ¿Qué arroja en ese sentido? ¿Qué arroja? Esos son algunos de los indicadores que digamos, que más afectan la primera dimensión. De la primera dimensión, que los derechos políticos y el sistema electoral. Sobre todo, por ejemplo, creo que es muy relevante con relación a la pregunta que tú hacías ahorita del tema de la dictadura. Hace quizá 80 años, 50 años, concebíamos la dictadura en términos de lo asociamos a los militares. Exacto, un militar en la calle matando gente. Sí, de que muerto, amaneciendo con muertos. Sobre todo, ¿verdad? Porque, pero o sea, de allá para acá, las tecnologías del poder se han ido complejizando y perfeccionando, pero sobre todo, al entrar en una era de la economía de la información, los medios de comunicación han adquirido mucho más influencia, se han diversificado, pero también han adquirido más influencia en la gente. Hace también 80 años era limitado la gente que leía en el periódico porque no sabían leer. El uso de la televisión era muy limitado, la gente principalmente, por ejemplo, escuchaba la radio, pero no escuchaba la radio mientras estaba trabajando, escuchaba la radio cuando llegaba del campo a la casa. Entonces, hoy en día la comunicación está con la gente todo el tiempo. Donde sea que tú estés, tú estás expuesto a la información. Y eso permite, en un país con una concentración fuerte de medios, aquí hay 2 grandes grupos de medios de comunicación que controlan o, digamos, tienen la mayor cantidad del mercado y tienen una vinculación primaria con el Estado, porque el Estado es la principal fuente de pauta. Además de que también hay una gran concentración en las publicitarias. Entonces, el Estado es la principal fuente de pauta. No solamente... de publicidad. De publicidad. Entonces, y al mismo tiempo porque es un país donde todos los grandes sectores económicos dependen históricamente y todavía de una vinculación primaria con el Estado, porque no es un país que ha tenido un gran desarrollo institucional, del mercado, etc. Entonces, en esa situación, quienes controlan, también vale decir que afecta a esto el hecho de que tenemos unos niveles de educación y una academia bastante mediocre, no tenemos ni siquiera una sola universidad ranqueada a nivel mundial. Entonces, todo esto genera un ambiente de comunicación pública bastante concentrado. Entonces, los indicadores de diversidad de opinión en los medios salen muy mal, porque no se trata de que aparezca una paginita de internet, un blog, que lo leen 200 personas, que diga tal cosa, sino estamos hablando... ¿Cómo salimos nosotros? O sea, si lo recuerda el dato. Salimos en rojo en el tema de diversidad de opinión en los grandes medios. En diversidad salimos en amarillo. En diversidad de medios. ¿Cómo es la cosa? Diversidad de opinión también salimos amarillo. El problema está
en la autocensura de medios de comunicación, que están en rojo, y la existencia de medios de comunicación críticos, que también está en rojo. El rojo significa que que está estamos en- entre los últimos países de la región. Y en amarillo que estamos en una posición intermedia, pero igual. pasa lo Amarillo mismo. no está bien. Y más que nada, como decía ahorita, todos estos indicadores, casi todos los indicadores de libertad de expresión están constantemente bajando. Entonces, pero quería, para acabar la idea ahorita, que- igualmente ustedes determinaron que a partir del 2010. Bueno, deja que Anselmo Bueno, termine y después yo... Sí, ok. pues sí, para acabar la idea ahorita, entonces en República Dominicana tú tienes o sea, quien controla el Estado y quien controla, digamos, o sea, tiene la capacidad de determinar qué es la verdad y qué es la mentira, porque los regímenes de poder son regímenes también de verdad. Me refiero en lo que la gente entiende, digamos. Entonces, la capacidad del Estado de hacer aparentar a quienes critiquen, por ejemplo, digamos que aquí hay autoritarismo, es un loco, es un radical, es muy fuerte. Eso es una forma de tu censurar y eso es una forma de tú lograr lo que en otra época se lograba mandando a desaparecer a una persona. Y eso te lo permite la nuevas tecnologías del poder, porque ya hoy en día el poder se ejerce de manera a través de redes neuronales. Es decir, hoy en día tú programas a la gente directamente a través de los medios de comunicación, porque la política hoy se hace en los medios. Los Y medios en las son redes sociales. El espacio de la política. Ya no son los grandes mítines, sino... Y lo de las redes es un mito en alguna medida. No, cuando yo hago redes no me refiero a redes, no me refiero a internet, sino a Sí, sí, ya te redes entiendo, ya te entiendo. que incluyen los medios de comunicación Claro, tradicional. claro, claro. Entonces, sobre todo la televisión sigue siendo hoy por hoy la principal, digamos, el principal espacio de la política. Lo que pasa, y no solamente los programas ¿A qué fuente propiamente ustedes políticos. recurrieron para el trabajo mediático? Para el tema de los medios recurrimos a tres fuentes. El Instituto Widen de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, que tiene sus indicadores. El informe de libertad de expresión de Freedom House, que es una ONG internacional que tiene más de 30 años trabajando el tema. Y lo complementamos con los informes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que no son datos De la OEA. cuantitativos, sino datos cualitativos. Entonces, los dos primeros son datos cuantitativos, son índices, que te dicen el numerito, eso. Pero entonces, con el tema de la OEA, obtuvimos unos datos cualitativos que dan cuenta de cada vez más reportes de autocensura, de intimidación y de concentración de los medios de comunicación. Y todo eso es producto de políticas públicas, porque para que los medios no estén concentrados es el Estado el que tiene que incentivar la diversidad de los medios y sobre todo en este caso pasa lo contrario, el Estado es el primero que incentiva que haya Un solo pensamiento. un solo pensamiento. Lo y que es muy pocos- común en la dictadura. Exactamente. Se nos acabó el Pero tiempo. Carlos, ¿tú querías decir No, algo? no se preocupe. ya, Bueno, ya. pues se nos acabó el tiempo y estamos sumamente agradecidos de la presencia y poner aquí en bandeja de plata los detalles de este informe sobre la calidad democrática en Sería República bueno mencionar Dominicana. ¿Dónde se puede conseguir el informe? A nivel, eso está disponible en digital en la página del PNUD, de pnu.org.do. Del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Sí, y simplemente con buscarlo, informe de calidad de la democrática, República Dominicana, te sale el link para bajarlo. Creo que realmente vale la pena. No solamente ver esa última parte, que en la última parte del informe tiene todos los indicadores, si están en rojo, en verde y amarillo, que es un resumen muy rápido para la población, pero que la gente también tome los temas que más le interesa y se lo lea, porque Yo vi hay un una videito, discusión. se me olvidó preguntar, todos nos trajeron, que han hecho como de presentación. Sí, hay un video de presentación que está está tanto en las online, redes de no, nosotros, en el instituto, que Ahí lo pueden buscar en fallamos, debimos Facebook, dárselo a Sí, la Instituto de audiencia. Investigación Social sobre el Desarrollo, y también está en YouTube, en las redes del PNU. ¿Cómo se busca? Informe de calidad de la democracia de la República Dominicana. En Si YouTube. busca en YouTube va a encontrar el video. Ah, pero qué bien. Bueno, Señores, muchísimas muchísimas gracias, gracias, joven. Carlos Gracias a ustedes. Morel y Anselmo Muñiz. Y gracias a ustedes, amigos y amigas televidentes, porque se terminó el programa. Mañana volveremos a estar aquí. Y no se pierdan la pelota y la pelótica en el día de mañana.